Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip, tu canal sobre inversiones. Estamos una semana más en el informe semanal donde haremos un repaso de las principales noticias que afectan a nuestra cartera y nuestras inversiones. Pero antes de comenzar, y como siempre, recordaros que si dejáis un me gusta a este vídeo, pues hace que este vídeo, el algoritmo, haga su magia y que salga a más personas. Y esto puede hacer crecer el canal, lo cual pues nos va bien a todos los que estamos trabajando en este proyecto. Dicho esto, os recuerdo, en Portfolio Inversión podéis montar vuestra cartera y hacer un seguimiento, tal y como hacemos nosotros, de forma gratuita, además de que recibiréis la newsletter que escribimos tanto Martí como yo de forma semanal. Y en análisisdeinversión.com publicamos nuestros análisis premium y además tendréis acceso al Discord, que yo creo que ya solo con el Discord vale totalmente la pena, donde publicamos nuestra cartera a tiempo real, las compras, las ventas, las posiciones secretas que comentamos en el podcast Buy the Dip. Y aquí pues luego explicamos todo y también pues ponemos ideas y todo lo que se nos pasa por la cabeza que puede generar valor y pueden ser buenas inversiones. Así que os recomiendo que os paséis por análisisdeinversión.com, le echéis un vistazo y con esto también tendréis, como digo, el acceso al Discord. Que dicho esto, lo comentaré también en el podcast de Buy the Dip cuando hagamos la cartera la próxima semana, porque este fin de semana os voy a grabar, si tengo tiempo, y yo espero que sí, porque llevo el PowerPoint ya medio preparado, sobre inversión en paladio. Así que cuidado porque va a estar bastante interesante y puede ser uno de los metales más interesantes a los que ganar exposición para los próximos años. Así que lo comentaremos ahí un poquito y en el de la cartera pues también. Y es que hemos hecho cambios en el Discord. El Discord ahora es exclusivamente para los usuarios premium porque llevamos tiempo conteniéndonos de publicar pues hostia, he hecho este pequeño análisis, pero todavía no está suficientemente elaborado para publicarlo en análisisdeinversión.com. Lo publico en el Discord, no, había más de 1.300 personas en el Discord y muchas de ellas no eran parte de la comunidad de ADI, entonces pues nos cortábamos un poco de publicarlo ahí. Ahora no, ahora hemos hecho una batida, ¿de acuerdo? En el Discord, ya lo anunciamos con tiempo para no pillar a nadie desprevenido. Si he eliminado a gente que no tiene que hacerlo, lo siento, enviarme un email a albert@análisisdeinversión.com si tenéis cuenta premium en análisis de inversión, ¿de acuerdo? Y ya os pondré de nuevo en el grupo. Y bueno, de esta forma pues mejoraremos la calidad del contenido y de la comunidad, ¿de acuerdo? Y estoy súper contento con la rentabilidad de la cartera. Esto Martí, no sé si se va a enfadar si lo publico antes de tiempo, no creo, pero... Y es que year to date llevamos un 40%, bueno, un 39,88% de rentabilidad en dólares en nuestra cartera de Buy the Dip, la que gestionamos los dos. Y es que ya sabéis que con las elecciones, que va a ser el tema principal de este vídeo seguramente, hay bastantes cosas que comentar, pues la cartera se ha disparado. ¿Y por qué? Ya sabéis que llevamos muchos años hablando de las Fannies, las Freddys, etcétera, ¿no? Es esta empresa gigante, la empresa con más activos del mundo, diría yo, ¿no? Es una auténtica pasada que está pues en manos del gobierno de Estados Unidos y hay una tesis enorme detrás de varios años y con la victoria de Mr. Trump pues las acciones se han disparado, las preferentes llegaron a subir casi alrededor de un 90%, luego de media creo un 60%, y formaban parte de nuestra cartera desde hace mucho tiempo y un tamaño significativo, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que ha hecho en la cartera, lo cual ha disparado la rentabilidad. Y bueno, estas son cosas que publicamos, como digo, en ADI y en el Discord, así que yo creo que eso estamos aportando bastante valor. Y bueno, la rentabilidad total de la cartera, esto es year to date, pero hemos más que doblado en los últimos años. La calculó Martí y lo puso en el Discord, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que un 30 y algo por ciento anualizado. Entonces, pues estamos súper contentos, ¿de acuerdo? Y yo creo que los suscriptores también. Y ya si veis el programa de la cartera de Buy the Dip, os enteréis de muchas cosas que hacemos en la cartera, ¿de acuerdo? Así que yo creo que todos contentos. Y dicho esto, vamos a ver qué ha pasado con el Standard & Poor's. Y es que los mercados se han disparado, como habéis visto, no solo en nuestra cartera, sino en el mercado en general. Y el Standard & Poor's ha subido casi un 5%. Y es que el evento, bueno, es que hay dos eventos importantes. Uno, el evento de las elecciones y luego las bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, que también ha sido muy, muy importante. Todo esto ha llevado a que el mercado pues suba con muchísima fuerza y no solo Standard & Poor's.
y varias de las acciones fuera de Standard & Poor's, sino por ejemplo también el Bitcoin, que ha alcanzado máximos históricos, ¿no? Llegó por encima de $72.000, o sea, una auténtica burrada. Tengo una pequeña posición personal dentro de ese activo, pero bueno, es increíble y tampoco es que haya ganado mucho FOMO, ¿no? Cuando un activo llega a máximos históricos y sobre todo un criptoactivo, en este caso pues el Bitcoin, que es el rey del cripto, ¿no? Y el más interesante, pues normalmente se genera un montón de FOMO alrededor de las criptomonedas, pero no es algo que estamos viendo ahora mismo, por lo menos seguramente si vamos a trends veremos que ha aumentado el interés por el Bitcoin, pero no es algo que tan bestia como los últimos ciclos, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante. Y bueno, como digo, la noticia de la semana, la victoria aplastante de Trump en las elecciones americanas, lo cual tiene muchas consecuencias para los mercados y así lo reflejan. Además, ha sido una victoria abrumadora, ha arrasado básicamente lo que se comenta por ahí que fue la estrategia de campaña, sobre todo la exposición a las redes sociales, más que a los medios tradicionales, que era más pues parte del Partido Demócrata y tal, y que no ha funcionado demasiado bien. Pero bueno, este no es un canal de política, sí que es cierto que comentamos cosas de política, pero porque afectan a las inversiones, por ejemplo, el tema de las políticas que se van a tomar ahora por parte de la administración americana, pues tiene influencia en nuestras inversiones. Pues, por ejemplo, la desregularización, la bajada de impuestos, todo esto, estas propuestas, pues hacen que el mercado pues se haya calentado, se haya dicho, hostia, pues esto es bastante positivo para las empresas y por lo tanto veamos resultados positivos en los mercados. Por lo tanto, sí que la política influye en las inversiones y lo comentamos de esta forma, pero no es para entrar en un análisis político, el cual me parece bastante interesante y es algo que suelo seguir, pero por curiosidad, más que nada, ¿no? Tema relacionado con esto de las políticas y es, hablan del tema del petróleo. Ya sabéis que uno de los eslogans, uno de los motos así de la campaña ha sido el drill baby drill, ¿no? Vamos a bajar el costo de la energía, vamos a convertir a Estados Unidos en un super proveedor de oil and gas, que ya lo es el mayor productor del mundo gracias al shale, y vamos a intentar desregular, quitar regulaciones y impulsar la producción de petróleo en el país para que los precios de la gasolina pues bajen y además exportemos un montón de petróleo. Pero esto no es tan fácil, ¿de acuerdo? Al menos por la parte del gobierno. Eso es un tema de incentivos de precios. Por lo tanto, por ejemplo, lo que podría hacer el gobierno es pues las tierras federales, que aquí os he puesto un mapa de las tierras federales de Estados Unidos, que como veis se concentran sobre todo en la costa oeste, West Coast. Pues, claro, si no recuerdo mal, se prohibió, ¿no?, el tema del shale en las tierras federales y podemos abrir, ¿no?, pues este tipo de tierras para la inversión y que se produzca pues petróleo y gas. ¿Cuál es el problema? Que las tierras federales no se encuentran en las partes interesantes donde hay oil and gas, o sea, es una muy pequeña parte. De hecho, podéis ver estos dos mapas que os he puesto. En el mapa de la izquierda son las basins, ¿no?, de petróleo y de gas también, porque tenéis ahí la Marcellus. Y en la parte derecha pequeñito, lo cual no se veía muy bien y por eso lo he puesto pequeñito, podéis ver en azul las tierras federales, que replica pues esto de aquí en grande que os he puesto, y las basins de shale, ¿no? Podéis ver que las importantes, ya sabéis cuáles son: Eagle Ford, que está en la parte sur de Texas, Permian en la parte oeste central de Texas y Bacon, que está en el norte del país. Ya sabéis cómo han ido evolucionando. Si no lo sabéis, pues os voy a hacer una pequeña explicación, este tipo de basins y de producción. El shale tiene una característica diferente, ¿no?, a los pozos tradicionales. Los pozos tradicionales tienen una vida más larga, que cuando tú haces un pozo, pues este comienza su etapa productiva, sube, llega a un plató, a una meseta, el cual se estabiliza su producción y para ir decayendo poco a poco. En cambio, los pozos de shale consiguen, además con las mejoras en productividad que ha habido, una producción muy fuerte en los primeros años, pero decaen súper rápido, decaen pues 3-4 veces más rápido que un pozo tradicional. O sea, para mantener una producción estable se tiene que ir metiendo CAPEX de forma constante en generar nuevos pozos y de esta forma pues mantener la producción estable en este tipo de producción de petróleo, la cual ha mejorado mucho y ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor del mundo de petróleo. El problema que estamos viendo ahora es que basins como Bacon e Eagle Ford ya llegaron a su máxima productividad, a su máxima producción de petróleo y están decayendo. En cambio, Permian ha sido la que más ha crecido en los últimos años
y la cual ha mantenido pues la producción de petróleo de Estados Unidos en auge y que esta pues siga creciendo hasta los 13 millones aproximadamente de barriles diarios de petróleo. El problema con Permian, que hemos estado viendo que en los últimos años ha llegado a este plató, ha llegado a esta meseta de producción y está comenzando a decaer. Por lo tanto, tenemos que el conjunto de las basins de shale, que son las que han permitido que Estados Unidos creciera a nivel de hasta convertirse en el mayor productor del mundo de petróleo, están comenzando a decaer todas al unísono. Por lo tanto, ¿cómo vamos a parar esta caída del precio perdón? ¿Cómo vamos a parar esta caída de la producción de petróleo de Estados Unidos en el medio y largo plazo? Porque como ya hemos dicho, este tipo de producción, el shale, requiere CAPEX constante para mantener la producción estable, y esto significa que cada vez necesitan más CAPEX, porque si además estamos haciendo high grade drilling, ¿no? Es decir, producir los mejores pozos primero, los más productivos, los que más rentabilidad dan primero, high grading, que es algo interesante, obviamente, se usa mucho en minería, ¿no? Pues las mejores betas son las que primero salen, porque son las que más rentabilidad te ofrecen, y de esta forma, pues el descuento de flujos de efectivo es más interesante. Claro, si por un lado tenemos que estamos produciendo y hoy ya hemos producido los mejores pozos, los Tier 1, y ahora vamos a pozos de segunda categoría, y que además pues tenemos que seguir invirtiendo CAPEX constante y un CAPEX creciente para mantener la producción estable, tenemos un problema. Y esto no se soluciona, desde mi punto de vista, por parte del gobierno, liberalizando, por ejemplo, las tierras federales. ¿Por qué? Porque con las basins interesantes, y sobre todo Permian, que es más interesante, no son tierras federales, ¿de acuerdo? Entonces el impacto que puede tener este tipo de regulaciones no es tan positivo. Sí que puede haber, yo que sé, incentivos fiscales, etcétera, etcétera, pero esto lo veo ya más complicado. En cuanto al precio del petróleo, ya podéis ver que esta semana se ha estabilizado alrededor de los 70 West Texas Intermediate, ¿no? Por lo tanto, no ha habido muchas sorpresas en el precio del petróleo. Pero una de las políticas interesantes, y ahora vamos a hablar un poquito de política, que he dicho que no íbamos a hablar, pero sí que influye en el tema de las inversiones, y sobre todo el petróleo, es muy importante. Aquí vamos a hablar un poquito de Irán. Ya sabéis que Irán es un productor muy importante de petróleo, el cual pues produce 3-4 millones de barriles diarios, pero el cual hay problemas importantes, ¿vale? Ya sabéis todas las tensiones que hay en Medio Oriente, las cuales no hace falta detallar ahora mismo, y por esto Estados Unidos había sancionado la industria petrolera iraní. Las sanciones fueron efectivas. Aquí podéis ver el output de producción de Irán, el cual pues con las sanciones instauradas pues bajó 1 millón de barriles, se quitaron las sanciones, volvió a subir la producción, y luego con la vuelta de Trump se volvieron a poner las sanciones y volvió a caer en 1 millón, 1 millón y medio de barriles la producción de los iraníes. En cuanto a las exportaciones, una vez se levantaron estas sanciones, podéis ver cómo las exportaciones de petróleo iraní volvieron a repuntar con bastante fuerza hasta situarse donde están ahora. Con esta nueva administración es muy probable que veamos sanciones de nuevo. De hecho, es que las vamos a ver, nuevas sanciones al petróleo iraní. Consecuencia de esto es que la producción y las exportaciones de Irán muy probablemente caigan en 1 millón de barriles en los próximos meses si se consiguen aplicar de forma eficiente. Esto es interesante dentro del mercado del petróleo porque, por un lado, esta bajada en producción seguramente se compensará con un aumento de la producción de los miembros de la OPEP, lo cual va a restar en esa spare capacity, esa capacidad ociosa que tienen los miembros de la OPEP de aumentar la producción, y va a eliminar uno de los principales riesgos que ve el mercado dentro del petróleo. Por lo tanto, puede ser bastante positivo para el precio de este. Y por otro lado, yo no creo que Estados Unidos consiga aumentar la producción, por lo tanto, creo que son noticias bastante positivas dentro del mercado del petróleo en general. Por otro lado, también es importante, dentro de la tensión que hay en el Medio Oriente, lo que se ha tomado, sabéis que ahora pues Mr. Galán ha sido expulsado del gobierno de Israel, que era el más moderado, ¿vale? Y posiblemente ahora con la nueva presidencia se atrevan a hacer cosas que antes no se atrevían y avanzar un poco más, porque el objetivo último del gobierno que hay ahora mismo es la destrucción o la inhabilitación, ¿no?, de la amenaza iraní. Y esto seguramente va a llevar a un aumento de las tensiones. Veremos qué termina ocurriendo, pero esto no es nada positivo para el premium del riesgo geopolítico que hay dentro del petróleo. No quiero especular demasiado con este tema, pero sí que es algo importante.
Y luego algo que no se está teniendo en consideración, creo yo, es el tema de Ucrania. Con el tema de Ucrania ya se ha remarcado muchas veces de que quieren acabar el conflicto, por lo menos por la parte de esta nueva presidencia va a ser algo importante, acabar el conflicto de Ucrania, veremos las condiciones, etcétera. No quiero entrar en esto, quiero entrar en las consecuencias. Envié en la newsletter de PDI, me parece que lo comenté allí, no, lo puse en un análisis de Adi, que se estima aproximadamente de Naciones Unidas que el coste de reconstruir todo lo afectado por la guerra, toda esta destrucción, son de unos 500 billones. O sea, es una auténtica burrada. Pensar la infraestructura destruida, ya no solo en Ucrania, también voy a tomar aquí la puntilla, ¿no? El tema de Gaza y tal, que eso en algún momento se habrá de reconstruir y seguramente muchos países inyecten dinero para la reconstrucción, pero el gordo es lo de Ucrania. 500 billones, lo cual es una suma de dinero muy importante y veremos a ver qué acuerdos llegan, si es que llegan a un acuerdo y esto termina ocurriendo, que yo espero que sea así, por el bien de toda la gente que está ahí involucrada. Pero bueno, a nivel económico, a nivel de inversión, esto va a suponer una gran inyección de liquidez, una gran inversión de CAPEX, ¿no? Para la reconstrucción de un país, lo cual va a necesitar un montón de materias primas, sobre todo acero. Y con el acero viene relacionado el carbón metalúrgico, el cual pues está en unos niveles muy bajos ahora mismo. Si es cierto que en Estados Unidos hemos tenido una fuerte subida en las posiciones que tenemos ahí en carbón metalúrgico, de lo cual ya hemos tomado decisiones en la cartera, pero sigue habiendo opciones muy interesantes, sobre todo con los precios que hay ahora mismo de esta commodity. Y esto podría aumentar muchísimo la demanda. Si sumamos la rehabilitación, la puesta en marcha de la economía china, si realmente pues termina espabilando con las medidas de estímulo que el gobierno ha propuesto, pues podemos tener un setup muy interesante dentro del carbón metalúrgico. Pero bueno, es un tema interesante a considerar y que por ahí lo dejo y que puede ser una segunda derivada muy interesante. Después, dentro del oil, Canadá, que era uno de los que, bueno, es uno de los países más interesantes, creo yo, a nivel de inversión dentro del petróleo por los precios que presenta, pues ya vemos que ya está liando el tonto de Trudeau con, bueno, hay que cortar las emisiones de los productores, bla, 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 ¿no? Vienen elecciones de por medio, que espero que lo chuten ya al payaso este, pero esto, si se aplicase, no es muy inteligente a nivel de, bueno, no es muy inteligente a nivel de productividad para las empresas del sector. Por lo tanto, son barreras y dificultades que por suerte no nos afectan en las empresas que tenemos, IPCO, lo cual lo está haciendo bastante bien en este asunto, pero no es algo que afecte positivamente a la industria. Pero esto es como una puntilla que os quería poner. Lo interesante es lo que os he puesto aquí abajo, este gráfico. Y este gráfico es una encuesta a los productores americanos de petróleo, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿a qué niveles sois rentables? Después, ¿qué precios habría que tener el petróleo para que aumentaseis la producción de forma significativa y comenzaseis a invertir fuerte? ¿Y qué precios esperáis en los siguientes meses, años, ¿no? Como podéis ver, parece ser que el break-even del shale es aproximadamente pues unos $65 del West Texas, que actualmente está a 70, por lo tanto no es que sea un margen muy muy grande, pero lo interesante es a qué precio os incentiva a invertir y aumentar la capacidad, ¿no? Y de media esto nos da unos $89 el barril. A partir de $89 el barril, pues es interesante para los productores comenzar a invertir y aumentar la producción. Y luego a nivel de forecast, de predicción de precios, pues a 6 meses lo ven a $73, a un año 77, a 2 años 80 y a 5 años 86. Pero bueno, estas predicciones ya sabéis cómo van, ¿no? Lo más interesante para mí ha sido de este gráfico, lo que vemos, a qué nivel es interesante pues comenzar a invertir fuerte, ¿no? Y esto ya nos da un margen en el precio del oil, porque además el shale, lo interesante que tiene, a diferencia de los pozos convencionales, es que se pueden poner los pozos en funcionamiento de forma relativamente rápida. Por lo tanto, hace de bisagra, ¿no? Dentro del mercado del petróleo. Si bajan mucho los precios, la producción del shale baja más rápido, estabilizando los precios, y si suben de forma rápida y fuerte, pues el shale puede ponerse en marcha, aumentar la producción de forma más eficiente que los pozos convencionales. Entonces, esto ya nos da un imaginario que nos dice que el precio del barril de petróleo por debajo de $65 seguramente no esté mucho tiempo, pero que por encima de $90
tampoco es posible que se mantenga de forma sostenida en el tiempo. Veremos obviamente cómo sigue avanzando la producción del shale en Estados Unidos. Además ahora se están poniendo las pilas, no de forma tan bestia, en Vaca Muerta en Argentina, lo cual promete ser una de las regiones más interesantes en los próximos años para invertir en petróleo. Entonces, bueno, gráfico interesante, situación interesante. Y bueno, la siguiente noticia importante que hemos tenido es la bajada de 25 puntos básicos, los tipos de interés por parte de la Fed. Seguimos bajando los tipos cuando la economía parece que va bien, lo cual es bastante curioso. Y el extracto de la reunión podría resumirse en esto. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, redujo su tasa de interés en 1/4 de punto porcentual, o sea, 25 puntos básicos, llevándola al rango de 4,5 o 4,75%, mientras evalúa los posibles cambios económicos que puedan surgir con la administración del presidente electo Donald Trump. El presidente de la Fed, Jeremy Powell, aseguró que las promesas de Trump, como deportaciones masivas, aranceles generalizados y recortes de impuestos, no afectarán a la política monetaria a corto plazo. Pero la Fed empezará a considerar su impacto en los objetivos de inflación estable y máximo empleo a medida que estas políticas se concreten. Ya sabéis que hay muchas políticas de este tipo, ¿no? Ahora se plantean muchos aranceles, unos aranceles potentes a China y unos aranceles mínimos, bajadas de impuestos, temas de relaciones con la inmigración. Al final, y un déficit fiscal muy importante, no olvidemos eso, ¿eh? Y esto a corto plazo ahora sí que ha subido el dólar, lo cual ha afectado a otros activos, pero a largo plazo yo creo que seguimos por la misma senda, déficit fiscal, devaluación monetaria, etcétera. Los activos reales lo van a hacer bastante bien y la inflación, cuidado que no repunte, ¿de acuerdo? Y esto va a tener implicaciones muy importantes en nuestra forma de invertir. Powell señaló que la Fed continuará ajustando la tasa de interés para acercarse a un nivel neutral que no estimule ni frene la economía, pues la economía en teoría va bien y estás bajando los tipos, amigo. Aunque el impacto exacto de estas políticas es incierto, o sea, vamos tocando palancas, pero no sabemos muy bien cuáles van a ser los resultados. Además, afirmó que no renunciará si se lo piden, ya que el presidente no tiene autoridad para destituir al jefe de la Fed por diferencias de política. Sabéis que se están buscando pues, que se bajen los tipos de interés, ¿no? Para favorecer la economía y mantener la economía en un boom constante, un tema muy keynesiano. La perspectiva económica se mantiene estable con inflación y tasas de interés en descenso, lo que la Fed considera un avance hacia su objetivo del 2%. Para la próxima reunión en diciembre se espera otro recorte similar de 25 puntos básicos. No sé, en mi opinión, y cuando vimos un pequeño repunte de la inflación subyacente, yo creo que deberían mantenerse los tipos elevados más tiempo. Pero claro, esto no casa muy bien con el déficit fiscal, porque si tenemos que emitir deuda, o el gobierno tiene que emitir deuda a tipos de interés más altos, pues esto a la larga sigue aumentando el déficit fiscal y tenemos problemas, estamos en un círculo vicioso muy importante. Ya sabéis qué opino yo, cuál es el endgame de esta situación, pero bueno, de momento parece ser que las cosas siguen construyéndose y veremos a ver cuánto tiempo aguanta este castillo de naipes. Y esto afectó al oro, el cual ha corregido, el dólar se ha fortalecido y el oro ha bajado, del cual venía una muy fuerte subida. Y yo, sinceramente, sí que prefiero que el oro se vaya a 10.000 mañana y forrarme. Pero si baja más, baja por debajo de 2.600, tampoco me importaría para comprar más, ¿vale? Porque hay que comprar, yo creo, en las bajadas y el oro y los activos físicos en un mercado alcista estructural. Así que poco más que decir sobre esto. Y con eso termino el informe semanal, una semana interesante, elecciones, bajadas de tipos, consideraciones dentro del mercado del petróleo, que os espero que os resulten interesantes, al menos mis pensamientos. Y con esto termino el vídeo. Dejar un me gusta para que el algoritmo haga su faena, y un comentario algorítmico, que sabéis que ayuda mucho. Yo os leo a todos. ¿De acuerdo? Pasos para análisis de inversión. Si queréis leer nuestros análisis y uniros al Discord, donde publicamos, como digo, la cartera a tiempo real y nuestros movimientos. Y en portfolioinversión.com os podéis hacer vuestra cartera de forma gratuita y recibir las newsletters. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!